Muy buenas tardes para todos. Los saluda Camila del Villar, coordinadora de proyectos especiales de la Fundación GAO. Muchísimas gracias a los que nos acompañan en este momento y a nuestros panelistas. Bienvenidos al Seminario GAO y la Astronomía. Este encuentro es parte del Festival GAO en Casa, una iniciativa que busca llevar el espíritu del Festival GAO durante la cuarentena. Como algunos conocen, el Festival GAO es un proyecto de la Fundación GAO que es posible gracias al apoyo de nuestros aliados, la Alcaldía de Medellín y las empresas Sura y Bancolombia. En esta tarde nos acompaña José Antonio Mesa Reyes y Andrés Roldán. Permítame contarles un poco sobre ellos. José Antonio estudió Ingeniería de Sistemas, es especialista en Ingeniería de Producción y magíster en Ingeniería Industrial. Realizó estudios en Investigación de Operaciones en Estados Unidos, en Gerencia de Operaciones en España y en Planificación Urbana en Brasil. Es miembro de la Asociación Colombiana de Estudios Astronómicos, de la cual fue presidente, y es autor del libro La astronomía en la obra de García Márquez, en el cual ya está trabajando en la segunda edición. José Antonio ha registrado más de 10 eclipses totales de Sol y Luna y ha visitado varios centros espaciales y presenciado varios lanzamientos de naves espaciales. Ha desarrollado consultoría en diferentes compañías del sector privado y público, gerenciado proyectos y mejorado procesos. Se desempeña actualmente como profesor catedrático de posgrados en Colombia en las universidades Autónoma y Militar, Simulación de Procesos y Logística. Andrés Roldán es diseñador industrial con énfasis en diseño de ambiente y aprendizaje. Se graduó de la Universidad Pontificia Bolivariana, fue coordinador del Comité Científico del Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia y trabajó como diseñador y consultor para organizaciones como la Universidad de Antioquia y Espacio. Desde 2004 se vinculó al Parque Explora, el Museo de Ciencia, Acuario y Planetario más grande de Colombia y uno de los más importantes centros de divulgación científica en Latinoamérica. Desde el 2014 lleva la dirección ejecutiva del parque en una posición desde la que ha desarrollado junto a su equipo estrategias innovadoras para el aprendizaje atractivo, así como para la apropiación de los ciudadanos en temas de ciencia y tecnología. Además, Andrés es miembro de la Alianza Americana de Museos y de la Oficina de Resiliencia de Medellín, y actualmente es el presidente de la Mesa de Museos de Medellín. Hoy nuestros invitados conversarán acerca de Gabriel García Márquez y la relación de su obra con la astronomía. Abordarán las referencias a conceptos relacionados a esta ciencia dentro de la obra del Nobel y las motivaciones de la curiosidad del escritor por el espacio. Al finalizar, como hemos hecho en nuestros seminarios web, abriremos un espacio de preguntas. Recuerden que pueden enviar sus preguntas por la pestaña que dice Questions o Preguntas en su plataforma. Una vez más, bienvenidos a todos los que nos acompañan, a nuestros panelistas y muchas gracias por acompañarnos. Le concedo en este momento la palabra a Andrés. Bueno, muy buenas tardes para todos. Camila, muchas gracias a la Fundación GAO por este espacio, esta tarde, este momento pues de atardecer en los rincones de nuestras casas, cada uno seguramente en diferentes lugares de Colombia o del mundo. Y bueno, y un saludo muy especial también a José Antonio Mesa. José Antonio Mesa, nos decían, un ingeniero, pero también un astrónomo aficionado, observador del cielo perpetuo desde hace más de 30 años, que de alguna manera logró conectar dos universos preciosos, el de la literatura con Gabriel García Márquez y el de la astronomía. Bienvenido, José Antonio, ¿cómo estás? Andrés y todos nuestros visitantes, muchísimas gracias. Estoy muy bien, feliz de estar compartiendo con la Fundación GAO. Saludo a Jaime Abello y a Andrés allá en Explora, que es, además de ser Medellín, uno de los lugares en donde mejor lo reciben a uno en el mundo. Tiene un lugar donde lo reciben mejor en Medellín, que es en Explora. Sí, bueno, pues yo creo que hay algo que tiene la astronomía, pues, y es que nos permite como conectar tantas cosas, y yo creo que tal vez una de las experiencias que más humanidad devuelve y más humildad también es la astronomía. Y para quienes son admiradores del cielo, pues yo creo que no se sabe qué devuelve un sentido más de trascendencia y de profundidad que la observación del universo y un poquito el reconocer pues esa pequeñez tan grande en la que estamos en esta isla que navegamos en el planeta. Imagínate, José Antonio, que hace algún tiempo hicimos en Explora un evento muy bonito que se llamaba
ahí lo tienes, reina, es tu eclipse, ¿no? Haciendo alusión pues, a una frase de Gabo, y es un pequeño show en vivo que hicimos leyendo con el otoño del patriarca, con Humberto Dorado, y tocando música de clavecín original además para la obra. Entonces, es muy especial porque lo hicimos en el planetario, entonces claro, es en esta observación del cielo, y cuando uno mezcla esas palabras con ese cielo, uno es capaz casi que de situarse en esa visión también como de humildad y dimensión. Llena, o que la gran luna llena roja de los llanos. Él, para poder escribir eso en esta novela histórica, que es El general en su laberinto, escribe, dice: a solicitud mía, el geógrafo Gladstone Oliva y el astrónomo Jorge Pérez Doval, de la Academia de Ciencias de Cuba, hicieron el inventario de las noches de luna llena en los primeros 30 años del siglo pasado. Entonces quiero resaltar lo que usted decía. García Márquez pensaba que debía tener un fundamento real y casi por decirlo así, científico, con respecto a muchos de los temas que él mencionaba. Sí, y quiero darle la voz a Camila, a ese general en su laberinto, para que se escuche en un acento. Decía García Márquez en su autobiografía, decía, en Vivir para Contarla, decía de que un militar que ordenó los disparos en la masacre de Baraneras, habló con su acento triste de cachaco, de gente allá que vivía entre la neblina. Entonces quiero invitar a Camila que nos lea este pedacito de la obra del general en su laberinto. De acuerdo. La última noche de navegación. No te oyes, Camila. Ya, prende el micrófono. La última noche de navegación, mientras velaba junto a la hamaca del general, José Palacios oyó que Carreño dijo desde la proa del champán: 7882. ¿De qué estamos hablando?, le preguntó José Palacios. De las estrellas, dijo Carreño. El general abrió los ojos convencido de que Carreño estaba hablando dormido, y se incorporó en la hamaca para ver la noche a través de la ventana. Era inmensa y radiante, y las estrellas nítidas no dejaban un espacio en el cielo. Deben ser como 10 veces más, dijo el general. Son las que dije, dijo Carreño, más 2 errantes que pasaron mientras las contaba. Muy bien. Muchísimas gracias, Camila. Es común nombrar que las noches estrelladas, que llenas de estrellas, es muy común también en la obra de García Márquez. Muy bien. Bueno, y volviendo pues al fenómeno que te inspiró cuando eras niño, ese cambio del sol es de hecho pues como de las primeras observaciones que se hacen en astronomía, que es lo que pasa a lo largo del año. El solsticio y el equinoccio marcan ese ritmo, y eso era una referencia pues a la que hace García Márquez, que cuando Amaranta pues memoriza, digámoslo así, los días, pues ya desarrolla una especie de calendario interno que le permite moverse en el espacio sin tener que ver, sin tener que estar allí presente, ¿cierto? Otro reflejo precisamente pues como de ese rigor. Ahora, hay algo muy especial. La astronomía en general tiene algo, y es que plantea preguntas de problemas muy, muy grandes a nosotros, que somos muy, muy pequeños, y sobre él nos pone pues como a reflexionar sobre nuestra existencia, el origen del mundo, pues cualquier cantidad de cosas. Creo yo que Gabo en sus entrevistas también llegó a aparecer como un tema recurrente, como preguntas sobre hasta la vida extraterrestre o la observación de fenómenos en el cielo. Esos fenómenos de alguna forma aparecen en algunas alusiones de los libros. Contanos un poquito de eso, José Antonio, que sé que hay varias referencias también de ese tipo, ¿no? Sí, yo quiero resaltar. Hay una que es muy interesante, porque es que hay unas cosas que fueron alusiones, pero hay otras que fueron muy interesantes. Por ejemplo, él escribió varios artículos periodísticos relacionados con la carrera espacial. Escribió un artículo en que revisaba cómo se había, por ejemplo, cómo había sido la magnificencia del programa Apolo. Habló de cómo se había investigado Mercurio, Venus, Júpiter, Marte, y que las ondas Voyager no habían encontrado vida. Y habló también de un episodio de una estación espacial rusa, que era la Salyut, que entró en una emergencia que puso en riesgo la vida de los astronautas, y decía: mire, esa gente en la Tierra prefiere estar viendo telenovelas
y no ver que las cosas que están ocurriendo en el espacio son mucho más interesantes y muy complicadas. Hay una cuestión que es muy interesante en su libro, en ese artículo se llama, imagínense cómo se llamaba ese artículo, 25.000 millones de kilómetros cuadrados sin una sola flor. Y ahí decía eso, cómo se fue recorriendo cada uno de los planetas y finalmente las lunas y no se había encontrado nada. Y él terminaba diciendo que había más luz en este escritorio, en esta flor amarilla que es única en el universo, que había más vida aquí que en lo que se había podido recorrer y buscar. Y remataba diciendo, tal vez al cabo de tantos milenios de fantasías mezquinas, empecemos a comprender que los aborígenes de los otros planetas no pueden estar donde tanto los buscamos porque están aquí desde mucho antes que nosotros. Son los microbios. Eso es muy interesante porque muy probablemente la vida que existió, haya sido vida microbiana. Y este es un ejemplo de un microbio. Este es el que están viendo la imagen ya con tardígrados. Son unos microorganismos que han demostrado sobrevivir al frío, al calor, que se hibernan y a los 10 años en una gota de agua vuelven y aparecen. Entonces, serían un ejemplo de lo que sería la vida en el universo. Y Gabo lo pensaba, era un elemento que él miraba también con frecuencia. Sí, pues hay un personaje en la obra de Gabo, pues que es la fascinación de todos, bueno, que es Melquiades, ese hombre alquimista, sabio, que lleva los fenómenos al pueblo, que exhibe objetos extraños y toda clase de artilugios, y que es una mezcla entre alquimista, ingeniero, sabio, ¿cierto? Y bueno, y que además es el nombre de una estrella bautizada recientemente, lo mismo que Macondo, dos cuerpos celestes que recibieron la aprobación de la Unión Astronómica Internacional para recibir esos nombres, Macondo y Melquiades, ¿cierto? Correcto, sí, señor. Melquiades yo creo que es como la visión de ese sabio que a la luz incluso de los demás es tan sabio que es místico, que es mágico, que es... Yo creo que esto es como algo, pues, nos pone en una reflexión profunda, y es que entre más sabemos también desde el punto de vista científico del universo, pues más descubrimos la cantidad de cosas que se nos quedan por fuera, que a los ojos de pronto de otras generaciones e incluso de las actuales, el mundo que vivimos parece una ilusión, parece casi una metáfora de otra cosa. Nada más mirar esta situación en la que estamos viviendo, donde si a nuestros ancestros les reportáramos que la gente se podía comunicar sentada en sus escritorios y en un solo día estaba reunida con 10 personas, pues tendría seguramente toda la connotación de algo macondiano o de Melquiades. Contanos de esas estrellas y por qué fueron esos los nombres escogidos precisamente para que Macondo y Melquiades fueran los nombres, en este caso, de una estrella y de un exoplaneta en los confines del universo. Bueno, ahí es importante, bueno, contarles a las personas que nos están escuchando que los nombres que reciben las planetas, discúlpenme que los estoy aquí de pronto, los nombres en general, los nombres que reciben los cuerpos del espacio, tienen una primera opción de ponerlos las personas que los descubrieron. Es decir, si por eso hay tantos cometas Shoemaker, Shoemaker 23, Shoemaker 125, Shoemaker-Levy, y se propone la persona que los descubre, la entidad que los descubre o los satélites que los descubren tienen la primera posibilidad de poner un nombre. Entonces, por ahí pongo de ejemplo el famoso satélite, el famoso asteroide, el famoso cometa que descubre Bart Simpson, pues le ponen el cometa de Bart Simpson. Pues resulta que la Unión Astronómica Internacional es la entidad que organiza a todos los astrónomos del mundo, y aprovecho para aclarar que yo soy un astrónomo aficionado, un poquito disciplinado, pero soy un astrónomo aficionado. Y todos tenemos, de hecho, muchos de los descubrimientos en el mundo han sido realizados por no astrónomos. Esta organización pues va clasificando todos los organismos, todos los asteroides, planetas que se van encontrando, y les pone un número de cédula, HK 1254312 o lo que sea, pero no les pone un nombre hasta que no se cumpla con unas condiciones.
Entonces, este año que pasó, en 2019, la Unión Astronómica cumplía 100 años e hizo un concurso, escogió y dijeron a los a los países que quieran tener un planeta y una estrella, queremos asignarle el nombre de una estrella y de un exoplaneta. Entonces, por favor, participen, los que quieran participar, les asignamos uno. Y a Colombia, pues había obviamente unas reglas y a Colombia le asignaron uno. Hubo una participación de 112 países y todos pues le pusieron nombres bonitos, nombres hermosos relacionados con diferentes cosas de su literatura, de su cultura, de sus idiomas. Y por ejemplo, en Croacia le pusieron a la estrella Estribor y al planeta Veles. Estribor es el dios de los vientos en eslavo, en la mitología eslava, y Veles es el dios de la tierra, de las aguas y del inframundo. Entonces así hubo una cantidad. Cuba les puso Félix Varela, que era el primero en enseñar ciencia, y Carlos Juan Finlay, que fue la persona que descubrió que la fiebre amarilla se transmitía por los mosquitos. Entonces, cada uno de los países que quiso participar, mire, este fue Holanda, le pusieron Noche Estrellada y los Vigilantes de la Noche, pues que es otra, ellos cada uno escogió qué quería. Y en Colombia, pues hubo un grupo que propuso el Colegio Abraham Maslow, el grupo de astronomía del Colegio Abraham Maslow, estaba haciendo un año de Gabo, y cuando llegó el momento coincidió felizmente con que quisieron proponer los nombres de Macondo y Melquíades, y entonces los propusieron así. Macondo pues es el pueblo ficticio donde ocurren muchas de las cosas de García Márquez, donde todo ocurre, donde José Arcadio Buendía lo organiza tan bien que todas las casas recibían la misma luz del sol y les quedaba la misma distancia para ir a recoger agua al río. Y Melquíades era una persona que vivía alrededor de Macondo porque iba y volvía cada año, cada que podían volvían, a veces con la lupa, a veces con el catalejo, a veces con el imán, y así fueron yendo y viniendo hasta que él se murió. Pues pues cuando murió Melquíades, que fue muy triste, pues fue apenas la primera de las varias veces que murió, y finalmente, como en varios de los cuentos de Juan Rulfo y de García Márquez, Melquíades se quedó alrededor de Macondo acompañando por 100 años a todas las generaciones de los Buendía. Entonces fue el ejercicio que hicieron este colegio Abraham Maslow de una manera muy juiciosa con sus dos profesores líderes allá, entre los cuales estaba Karina, que era socia de la asociación a la que yo pertenezco, que fue socia, y también su señor rector, que estuvieron pues muy juiciosos acompañando el ejercicio y lograron cumplir el sueño de Colombia de tener otro nombre en el espacio, porque vale la pena mencionar que no es el primero, ¿no? Nosotros ya tenemos Bachué, Bochica, Garavito, Bachué, Bochica, Garavito, y ahora tenemos a Macondo y a Melquíades. Como una manera resumida, así fue la historia. La estrella antes simplemente se llamaba HD 93083 y ahora se llama Macondo. Maravilloso, maravilloso y bueno, y alusivo además. Hay un fragmento del Coronel no tiene quien escriba, que me lo compartió ahorita José Antonio, y que lo conecto directamente pues como con este acontecimiento, de una manera más onírica, más poética. La voy a leer y pues si me das permiso, y creo que sí. Creo que tiene todo que ver con el acontecimiento. Entonces dice así: atormentado por el recuerdo de la brasa de la mano de Manuela Sánchez en su mano, soñando con vivir de nuevo aquel instante feliz, aunque se torciera el rumbo de la naturaleza y se estropeara el universo, deseándolo con tanta intensidad que terminó por suplicar a sus astrónomos que le inventaran un cometa de pirotecnia, un lucero fugaz, un dragón de candela, cualquier ingenio sideral que fuera lo bastante terrorífico para causarle un vértigo de eternidad a una mujer hermosa. Pero lo único que pudieron encontrar en sus cálculos fue un eclipse total de sol para el miércoles de la semana próxima a las 4 de la tarde, mi general. Y él aceptó, de acuerdo. Y fue una noche tan verídica a pleno día que se encendieron las estrellas. Se marchitaron las flores, las gallinas se recogieron y se sobrecogieron los animales de mejor instinto premonitorio, mientras él aspiraba el aliento crepuscular de Manuela Sánchez, que se le iba volviendo nocturno a medida que la rosa languidecía en su mano por el engaño de la sombra. Ahí lo tienes, reina, le dijo, es tu eclipse,
Pero Manuela Sánchez no contestó, no le tocó la mano, no respiraba, parecía tan irreal que él no pudo soportar el anhelo y extendió la mano en la oscuridad para tocar su mano, pero no la encontró. La buscó con la yema de los dedos en el sitio donde había estado su olor, pero tampoco la encontró. Siguió buscándola con las dos manos por la casa enorme, braceando con los ojos abiertos de sonámbulo en las tinieblas, preguntándose dolorido: ¿dónde estarás, Manuela Sánchez, de mi desventura que te busco y no te encuentro en la noche desventurada de tu eclipse? ¿Dónde estará tu mano inclemente? ¿Dónde tu rosa? Nadaba como un buzo extraviado en un estanque de aguas invisibles en cuyos aposentos se encontraba, flotando las langostas prehistóricas de los galvanómetros, los cangrejos de los relojes de la música. Es un fragmento del Coronel no tiene quien escriba. A ver, comentarios a este fragmento. No, este fragmento es maravilloso y este fragmento da origen a un capítulo de la segunda edición del libro, porque tiene todo que ver. Sí, yo nunca terminé de leer y no he terminado de hacer el Coronel no tiene quien le escriba, porque es una obra un poco pesada y requiere pues un fundamento más de literatura. No es sencillo leer, entre otras cosas, para los que nos están oyendo, porque tiene párrafos de 2 y 3 páginas. Entonces uno pierde no solo el aire, sino muchas veces la paciencia. Pero en este libro todo gira alrededor de un eclipse. Este gran dictador, en el cual realmente se refleja García Márquez ya en algún momento, pues tiene todo, pero no tiene el amor. Y se enamora de Manuela y busca por todas las formas tratar de lograr su amor y que sea su compañera, y encuentra definitivamente que solo hay algo que tiene que ser del otro mundo para lograr enamorarla, y es un eclipse. Sus astrónomos van y le consiguen un eclipse semigeneral para el próximo, a las 4 de la tarde del próximo miércoles, y resulta que él piensa que en ese momento la va a tener, pero organiza, como me imagino organizaría un estadio, un auditorio para estar observando, y cuando ocurre el momento del eclipse, él estira la mano porque piensa que ya lo logró, y lo más interesante es que no la encuentra y que la sigue buscando el resto del libro. Entonces es un ejercicio muy interesante porque es de amor, donde conecta con el cielo, pero cuenta también muchas cosas que pasan en un eclipse total, que cuando sea la oportunidad podemos contarles ya, digamos, 8 eclipses que he tenido el gusto de disfrutar, eclipses totales de sol y más de luna. Cuenta qué es lo que pasa ahí se cambia el día, la noche, los animales se despistan, se baja la temperatura, todas las cosas que pasan durante un eclipse. De hecho, la definición de eclipse es es muy parecida en español, viene una palabra griega, que en español lo más parecido que tiene es orgasmo, es tal vez la palabra española más parecida al eclipse griego. Entonces, nombra todo eso y finalmente 17 veces podrá encontrar usted ese eclipse y la palabra eclipse en la obra de el Coronel no tiene quien lo escriba. Y te decir algo muy bonito que ha estado ocurriendo con tu obra, y lo comentabas hace un rato, y es algo muy parecido a lo que ocurre con la astronomía. La astronomía es de las pocas disciplinas o ciencias en donde el rol que tienen los aficionados es preponderante para precisamente hacer ese mapeo del universo, cantidad de objetos celestes que día a día se nombran como el exoplaneta o la estrella con los nombres de Macondo y Melquiades. Ocurren también pues personas del común, en este caso una profe con los estudiantes de colegio, o personas que simplemente tienen un telescopio y hacen una observación y hacen un registro que de pronto nadie había hecho, entran automáticamente en el inventario científico de todos esos descubrimientos que están censados en el cielo. Entonces la astronomía es una disciplina que es mucho más democrática. A la larga, el cielo que compartimos es el mismo cielo en todas partes. Bueno, varía según la posición, pero nos cubre el mismo manto. Tener muchos ojos puestos allí permite que el conocimiento acumulado de la astronomía
pueda ser compartido incluso por los sencillos observadores que están y que incluso llegan a ser parte de papers y de publicaciones que se hacen sin haber estudiado carreras específicas a esto. Ahora, lo bonito que ocurre es que con tu libro ha pasado más o menos lo mismo. Desde que el libro se publicó la primera vez, ha habido una serie de lectores que ha ido identificando por sí mismo una serie de fenómenos y de acontecimientos que tú no habías reconocido y que claramente tienen una alusión directa a fenómenos astronómicos, del cielo y demás. Cuéntanos un poquito de eso, cómo ha sido esa idea de que también los lectores se volvieron como lectores literario-astronómicos, captando y capturando esas perlas que quedan en pequeñas escenas, en pequeños fragmentos de la obra de Gabo, y que hoy empiezan a sumar también al inventario que tú has venido construyendo de fragmentos. No, digamos, la actividad en que estoy en este preciso momento me ha permitido encontrar gente que ha visto cosas que uno no ve, ¿sí? Porque de todas maneras yo sí considero que hice un ejercicio relativamente juicioso durante 8 años, pero, por ejemplo, algo que comencé a encontrar después, cuando ya me decidí a escribir el libro, encontré 3 artículos específicos de García Márquez que él escribió que tenían que ver con astronomía, es decir, no eran alusiones. Y esos obviamente entraron a formar parte y fueron los periodistas los que me dijeron, porque Gabo muchas veces no se refirió como novelista ni como escritor, sino como periodista. Y resulta pues que hay una fuente gigantesca, de hecho Jaime Abello me regaló una versión de su libro, pero cuando ustedes leen los textos cachacos y los textos costeños encuentran una cantidad de más cosas. Entonces los periodistas también son relevantes porque, por ejemplo, son otra población objetivo también, porque él es muy relevante para el periodismo y la manera en que hizo periodismo pues nos da esa misma relevancia. Otro enfoque lo puede tener, por ejemplo, los estudiantes que están apenas comenzando a leer. Otro enfoque lo pueden tener los profesores que enseñan astronomía y ven que hay un estudiante que no le gusta la astronomía, pero que le gusta la literatura. O viceversa, un estudiante que le gusta un ingeniero o un químico, un físico que comienza a descubrir a García Márquez a través de la literatura. Entonces ha sido como un ejercicio transversal en donde todo el que lo lee pues tiene diferentes visiones y a las personas pues siempre se le ocurre, estos son ejercicios como vamos a hacer ahorita en donde hay preguntas, respuestas y no es un ejercicio unilateral, sino que por el contrario es un ejercicio cooperativo, colaborativo en donde las personas encuentran más cosas y eso es lo que ha generado de hecho la intención de la segunda edición. Bueno, yo trabajo en un museo interactivo de ciencias y para mí siempre ha sido una inspiración, Gabo. Tengo que decir que la escena o el relato de la llegada del hielo a Macondo como un acontecimiento pues, importante, casi sobrenatural para los habitantes, para mí guarda una relación profunda con lo que significa ser un museo interactivo de ciencias. En un museo lo que hacemos es recolectar fenómenos del mundo natural, del mundo físico y también explicando pues fenómenos tecnológicos y demás y tratar de reunirlos en un mismo escenario para que esa realidad concentrada permita que las personas puedan experimentar de muchas maneras fenómenos que de pronto pueden encontrar espontáneamente en el lavabo, en el cielo, en diferentes partes, pero reunidos en un lugar que trata de ayudar a explicarlos, pues tiene un sentido especial. Entonces, me gusta creer que coleccionamos grandes bloques de hielo como los que llegaban a Macondo para producir muchas emociones. Ahora, los fenómenos entonces, como materia prima para crear experiencias en donde las personas se encuentran, donde se les abre el mundo, como se les abren los ojos en algunas de las obras de García Márquez, están desplegados esos fenómenos, también los astronómicos obviamente, en 100 años de soledad, en El general en su laberinto, en El amor en los tiempos del cólera, en Crónica de una muerte anunciada, en El relato de un náufrago, en todos hay siempre alguna fracción.
Y como tú eres un observador de fenómenos y de alguna forma entiendes la mecánica de cómo opera la astronomía y cómo hay una serie de fenómenos que para muchos que no los entienden pueden parecer mágicos, pero que una vez uno los describe, pues hay algo que se revela en ellos muy bonito. Yo te iba a preguntar entonces, ¿cuál es tu fenómeno favorito de los libros de García Márquez? O sea, ¿cuál es el hecho astronómico que a ti más te impresiona y que tú dices que más te emociona? Bueno, además del que contaste de tu infancia, que es muy bonito además, el paso del sol a lo largo del año, pero ¿cuál es tu fenómeno favorito? Pues el que más te impresiona y que te impresiona precisamente ese relato que hace García Márquez en alguna de sus obras. Bueno, muchísimas gracias, te agradezco la pregunta, es porque si bien uno fue el que me introdujo, otro me cogió la mano y no me soltó, pero hay uno que siempre me ha maravillado y es de la astronomía en la obra de García Márquez, de El relato de un náufrago. Quiero poner a las personas que nos están escuchando, hay como 90 ahorita, en hacer un ejercicio mental. Imaginen que están en un cuarto, y en donde ese cuarto puede ser redondo o no, o pueden estar en un cuarto en donde están salpicadas una cantidad de estrellas en ese cuarto, y ellos están parados como una hormiga está parada en una manzana. Quiero que hagamos ese ejercicio mental. Estamos parados en esa manzana y ahí hay una hormiga que puede ver ciertas estrellas, pero otras no, porque están debajo de la tierra. Y cuando esa hormiga camina un poquito hacia el norte, cuando esa hormiga cae estrellas al norte, pero se le ocultan unas estrellas del sur. Sé que puede ser un poco complejo, pero vamos a hacer el ejercicio. Estamos en la Tierra, que está en el centro de muchísimas estrellas, aparentemente, geocéntricamente hablando, y somos una hormiguita en esa Tierra que camina hacia el norte, y cuando camina al norte le aparecen estrellas del norte y se le desaparecen estrellas del sur. Esas estrellas, cuando hagamos ese ejercicio sobre la Tierra, sirven para navegar. Ese ejercicio se llama navegación astronómica. Si yo estoy viendo una estrella, por ejemplo, una estrella de la Cruz del Sur, y camino hacia el sur, y la estrella se me sube 5 grados, significa que yo hacia el sur caminé 5 grados. Y si yo, por el contrario, la osa polar, una estrella, y camino, y resulta que la tengo 15 grados más arriba, significa que probablemente ya estoy en Cuba, yendo para Florida. Y si la tengo a 45 grados, tal vez esté en Canadá, y si la tengo encima en la cabeza a 90 grados, estaré en el Polo Norte. Eso se llama navegación astronómica. Yo puedo ubicar la latitud y la longitud, porque además si esa estrella esperaba tenerla encima, pero no está encima sino a 10 grados al oriente, significa que yo me moví 10 grados para el occidente. Los marinos hacen eso. Y hay un ejercicio muy interesante porque en el relato de un náufrago se produce un naufragio y se salva solamente un marino, y este marino queda perdido en el mar hasta que en algún momento pues llega, pero está perdido completamente. Y en una noche, pues, ¿qué le pasa de perdido? Pues que pasa hambre, está sobre un flotador de corcho y los tiburones aparecen y él con un remo tiene que apalearlos para que no lo ataquen. Y en una noche queda absolutamente perdido porque hay tantas estrellas, porque esa expresión de García Márquez es tantas estrellas en varias partes, de que hay muchísimas estrellas que ni siquiera se pueden identificar las constelaciones. Pero este señor dice, esa noche me costó trabajo encontrar la osa menor, perdida en una confusa e interminable marafia de estrellas. Nunca había visto tantas. En toda la extensión del cielo era difícil encontrar un punto vacío, pero desde cuando localicé la osa menor, no me atreví a mirar hacia otro lado. No sé por qué me sentía menos solo mirando la osa menor. Siempre me ha llamado la atención porque siempre que hago observación, y quiero también ser muy, en ese sentido, muy respetuoso, tengo mi telescopio, tengo una muy buena cámara, tengo muy buenas fotos, algunas de las que en esa presentación son mías, pero no hay nada más maravilloso que tenderse en la hierba
a ver las estrellas y de pronto ver pasar una estrella fugaz. Y comienza uno a hacer ese ejercicio siempre, ¿dónde está esta estrella? ¿Dónde está esta constelación? Y comienza uno a hacer ese ejercicio, entonces ha sido muy recurrente. Y aquí el ejercicio es este señor está absolutamente perdido en la mitad del Atlántico hasta cuando encuentra la Osa Menor. ¿Y qué pasa? Pues que no quiere perderse esa constelación que él conoce. ¿Y por qué la conoce? La conoce por su formación de marino en la que les enseñaba navegación astronómica, pero además, al final resalta que después de que tenían sus rumbas, iban y terminaban en el Cerro de la Popa tomándose los últimos tragos y observar la Osa Menor. Por eso no se sentía solo. Muy bonito el relato, el fenómeno y además esa cosa especial que tiene la astronomía y es que nos permite como poner una coordenada en un acontecimiento de nuestras vidas. Sea que vimos la luna, sea que vimos las estrellas, sea que las vimos de un color y estábamos en un lugar especial, sea que estaba en el marco de los relámpagos de una noche o de algo así, pues es algo que confieso yo que en el encierro más extraño, pues lo más duro para mí de vivir en estas condiciones, tengo que expresarlo, es que estamos en un montón de encuentros, de conversaciones sin contexto, sin una estrella que brilló, sin un atardecer que refulgió, entonces la memoria se nos borra un poco ahí. Y me he estado haciendo la pregunta, ¿qué recuerdos me llevaré de esta época, sino el mismo recuerdo de estar siempre sentado ante la pantalla? Entonces, ¿cómo traer el cielo, cómo traer las estrellas, cómo traer la luz, el color al día a día? Muy bonita la historia realmente. Yo creo que me gustaría en esta parte ya de la conversación, si de pronto tenemos preguntas para quienes nos están escuchando y aprovechar pues como otras inquietudes que se puedan generar. Entonces, pues, te doy la palabra a ti, Camila, que estás moderando y bueno, que nos digas cómo podemos continuar la conversación distinta. Así es, tenemos varias preguntas por aquí. Nos pregunta Robinson Gutiérrez. ¿Saben si hubo algún interés de García Márquez en lo simbólico de los astros, es decir, en la astrología? Bueno, ahí García Márquez era muy supersticioso y sí hay varias referencias también hay varias alusiones a eventos que podrían ser negativos, pero yo realmente es un área que no conozco en la que no me desempeño, pero quiero resaltar que enseñaba, digamos, quiero hacer este símil, y es que en los momentos más sublimes y más interesantes él veía muchísimas estrellas, como en los momentos de tranquilidad, él relacionaba con una gran profusión de estrellas. Y también como en los momentos de decisiones él estaba muy relacionado con la luna, entonces como volviendo al concepto de que esa licantropía posible, pero no podría ir más allá. Es un ejercicio que va a pensar ya vista de la biología para una disciplina diferente y que pudiera responderlo con toda la propiedad que fuera. Yo sí veo que hay una relación más con sus estados de ánimo que de pronto que con su posible futuro. Hay cosas pues que digamos que son sorprendentes, por ejemplo cuando por ejemplo en Crónica de una muerte anunciada salen los hermanos a matar al personaje, dice, y todavía quedaban algunas estrellas. Entonces uno queda, pues, ¿quién está pensando? Están a punto de cometer un asesinato y quién se fija si había muchas o poquitas estrellas. O cuando en El coronel no tiene quien le escriba, llegan del entierro del hijo y el coronel esculcando encuentra una sombrilla que solo se abre pero ya no tiene tela. Entonces dice, mire, esto solo sirve para contar estrellas, de pronto porque está pensando en el sistema de coordenadas que utilizamos para identificarlas. O cuando le hacen su ascenso en El Espectador y le ponen una cantidad de dinero que era una cantidad para él astronómica, y dice, es la primera vez que siento
que estoy en la Tierra dando vueltas a 40.000 kilómetros por hora. Entonces, la relaciono yo como estudiante de la astronomía más con sus estados de ánimo que con lo que pudiera hacer con la astrología, pero es un ejercicio por hacer todavía. Muy bien. Y Muy bien. sobre casi eso mismo nos preguntan varias personas si se podría considerar a García Márquez como un astrónomo empírico y si conocemos nombres de las personas que lo ayudaban a realizar estas investigaciones. Bueno, es un ejercicio que tengo pendiente también. Él sí se ha ayudado de personas. De hecho, en la investigación yo tuve la oportunidad de hablar con varias personas y uno de ellos fue Plinio Apuriello y me dijo que, pues, que él simplemente era un genio autodidacta, ¿sí? Que buscaba, leía de todo y trataba de representarlo en lo que él escribía, primero. Segundo, su hermana, como en su obra también, todos lo sabemos, tuvo una gran influencia de su abuelo que le daba mucha libertad, pero también alguna orientación técnica de algunas preguntas que siempre se hacen los niños. Y así como un regalo pequeño puede significar algo que probablemente tuvo que ver algo con magnetismo, no lo dejó despegar de lo que tuviera que ver con los avances científicos. Porque de hecho, en una parte dijo García Márquez, cuando el hombre llegó a la luna, a los 20 años escribió un artículo que ya les había comentado, y dice que cuando él llegó a un lugar donde quería llegar, que era la Plaza Roja, sintió mucha alegría, que solo era comparable a su primer desembarco en la luna. Pero es decir, él estaba conectando cosas y pensaba que iba a ser muy, muy rápido, que el hombre iba a llegar ya comercialmente a la luna. Pero en general era muy autodidacta y para cosas muy específicas sí se ayudaba de personas. Él averiguaba por su cuenta y hacía sus propias conclusiones. Patricio García también, un psiquiatra amigo, también me dijo que era muy, muy amigo de él encontrar sus propias respuestas y armar sus propias historias a partir de lo que él leía. También. Sí, a Gabo le gustaba mucho buscar como las simetrías de lo que estaba pasando como con su propia vida. La alusión pues como a una cierta forma supersticiosa de leer en los signos de su entorno como la irrenunciable sentido de la coincidencia como algo revelatorio, ¿cierto? Como algo que trajera pues como fuera el signo de algo novedoso para su propia vida. Entonces, probablemente sí era como alusiones en ese sentido, ¿no? Pero en Vivir para contarla, cuando habla del momento de su nacimiento, dice que nació bajo el signo de Tauro, tengo entendido, o algo así, lo dice específicamente. Es, digamos, como de pronto la referencia más explícita que yo pudiera hallar es esa, porque dice que nació bajo el signo de esa constelación en ese momento. Fue así como nació en Aracataca el primero de 7 varones y 4 mujeres el 6 de marzo de 1927, mientras el cielo de Tauro se alzaba en el horizonte. Muchísimas gracias. Sí, él lo dijo por alguna razón, ¿no? Sí, claro. ¿Qué otra pregunta hay? Nos pregunta Jorge Colorado, ¿saben si Gabo alguna vez observó un eclipse total de sol? Esa pregunta está muy interesante y yo creo que sí. Yo me hice esa pregunta, pero no he encontrado la evidencia, porque lo que sí establecí es que pudo haber observado un eclipse total de sol en España, por las fechas en que estuvo. Pero es un ejercicio que tengo pendiente, pero sí la expresión que hace o sea, debió ser antes de cuando escribió El otoño del patriarca, porque la descripción que hace está muy relacionada. Y me quedaría ese pendiente de pronto con doña Mercedes. De pronto ustedes me ayudan a responder esa pregunta con más datos. Bien. Hay varios eclipses en las obras, ¿cierto? No hay solo uno. Sí, no hay solo uno. No hay solo uno.
pero definitivamente el más representativo es el del general en su laberinto, pero también el sol. El sol es muy recurrente porque él lo utiliza, pues como les comenté, desde 100 años de soledad, pero después lo cita en varias obras, como, bueno, hay muchas, son muchas, pero hay una muy linda del amor en los tiempos del cólera, en los que en una de las visitas amorosas todo ocurre desde cuando aparece hasta cuando se oculta el sol, y, y tenía otra referencia específica del eclipse también, pero como encontré también algún error, en algún momento en que decía que en cierta época veía que se ocultaba el sol a cierta hora, cuando por la época en que ocurría debió haber sido mucho más temprano, ¿no? Pero es menor. Aquí está, sí, sí. Cuando salió de la fonda, la señora Prudencia Linero se encontró con la ciudad cambiada. La sorprendió la luz del sol a las 9 de la noche y la asustó la muchedumbre estridente que había invadido las calles por el alivio de la brisa nueva. Pues el sol de las 9 de la noche, pues es algo atractivo, recuerdo creo como de agosto más o menos. Es atractivo porque para nosotros que estamos en estas latitudes no disfrutamos de esos días largos de 20 horas, ni esos días cortos de 8 horas que sufre uno en Holanda o en altas latitudes o en los inviernos australes, pero sí está muy pendiente de la aparición del sol y de las ocultaciones del sol por la luna. Muy bien. Tenemos una pregunta de Catalina Gómez. Nos dice, ¿pudo finalmente Gabo probar la licantropía de Bolívar? Yo creo, no sé si Andrés quiera complementarlo, pero yo creo que él resaltó su licantropía dentro de la personalidad de Bolívar, porque es muy frecuente la relación de la noche, especialmente, obviamente, en general en su laberinto, pero ahí donde él se proyecta más, donde él proyecta más su personalidad hacia la personalidad de Bolívar, al cual admiraba profundamente. Sí, pues él dicen que la idea se le vino cuando escribió que en una carta de Manuela Sáenz al general O'Leary decía que la noche del atentado del 25 de septiembre contra Bolívar había habido una luna redonda y amarilla como un tazón de sopa. Y otra noche, la del 8 de mayo de 1830, cuando Bolívar pasó por Guaduas, luego de haber renunciado a la presidencia, también había sido luna llena. Entonces, él conecta esos datos como fenómenos de luna llena conectados a la vida del Libertador. Yo creo que él encontró esa afinidad con él y lo va a encontrar en varias partes de General en su laberinto, cuando está en México o en diferentes partes el nombre de la luna, y es un ejercicio que voy a profundizar, pero sí yo lo veo más como una proyección de su licantropía en la personalidad de una persona a la que él admiraba mucho para como fortalecer esa conexión a través de la literatura. Uh-huh. Muy bien. Varias personas nos han preguntado que a ustedes como expertos, pues, o que saben, conocen mucho el tema de la astronomía, ¿qué recomiendan para las personas que les interesa este tema? ¿Qué tipo de lecturas y qué tipo de aplicaciones podrían usar para hacer una buena observación nocturna? Bueno, yo quiero hacer un anuncio. Yo quiero hacer publicidad, Explora. Claro, o sea, tengo que hacer publicidad, porque efectivamente una de las cosas que estamos haciendo en Explora por estos días es hacer observaciones astronómicas en vivo, desde el computador. Si buscan la programación del Parque Explora y del Planetario de Medellín, hemos tenido cantidad de visitas y de encuentros en donde hacemos navegaciones por el universo, por las estrellas, por diferentes fenómenos, y narrado por los astrónomos del planetario. De hecho, la semana pasada hubo un evento muy bonito que pues, me enorgullece y me impresiona. Hicimos un show de astronomía para niños y llegaron 90,000 personas a unirse a ese show. Entonces, ahí hay una agenda, hay una programación muy bonita, y aplicativos hay muchos. Está Starry Night,
que es de observación del cielo. Hay algunas aplicaciones para iPhone que incluso me parece que ya están muy avanzadas porque permiten poner la cámara hacia el cielo y te reconoce los objetos, las estrellas que están hacia el lugar en donde el teléfono está apuntando. Entonces, yo creo que hay pues unos recursos enormes que en estos días de noche, pues uno puede salir. Yo lo he hecho aquí en mi casa desde el balcón con el teléfono y se pueden hacer observaciones fantásticas. Es más, voy a buscar la aplicación que yo usé, que es muy buena. Hay una que se llama Mapa Estelar, que te permite hacer eso. O sea, tú pones así el teléfono y puedes ver las estrellas y te dice cuáles son los objetos. Y bueno, todo lo que diga astronomía en los aplicativos de los teléfonos que tengan realidad aumentada les permite hacer observaciones del cielo muy, muy, muy especiales. Y aprende uno mucho de manera pues muy práctica con la familia, sacan una silla al balcón y miran el cielo y ahí se pueden descubrir cosas muy bonitas. Este es un ejercicio muy interesante. Yo quiero complementar nada más. Nuestros planetarios son maravillosos. También saludo a Ángela Pérez, también, que fue nuestra asociada aquí en Bogotá y ahora está divulgando la palabra de la astronomía. Es la oportunidad de participar con los hijos, pero no de una manera, digamos, quiero decirlo así, económica, ni que le compro el megatelescopio, ¿no? Sino el simple hecho de sentarse juntos a observar, identificar la Cruz del Sur, identificar Escorpión, ver cómo va creciendo la luna a lo largo de su periodo de 28 días, y es un ejercicio que he podido hacer con mi familia. Yo tengo mi señora y 2 niñas, y lo he hecho con mi hija mayor tiene 12 años, y estamos escribiendo un libro que se llama Descubriendo la Luna con mi papá, y va hacia eso. Digamos que uno con la familia puede sentarse tranquilamente en el balcón y a la luz de una conversación estar observando cómo va creciendo la luna, cómo van moviéndose las estrellas poco a poco, y hacer esa construcción conjunta es lo que queremos representar nosotros en el libro. Otra forma, yo con respecto al software, personalmente yo utilizo Stellarium. Es un software es gratis también. Es gratuito. Stellarium, así se llama, es Stellarium, Stellarium, es gratuito y maravilloso porque tiene otro elemento fundamental, y es que si ustedes miran las estrellas tienen nombres árabes, porque los árabes fueron las primeras que les pusieron nombre, pero en nuestra mitología occidental, en nuestra cultura occidental, este Stellarium le permite ponerle cómo lo llamaban los eslavos, cómo lo llamaban los antiguos mexicanos, o nosotros, por ejemplo, a Orión, nuestros indígenas lo llamaban Cajuyali, veían también un guerrero que se llamaba Cajuyali. Entonces, Stellarium es un ejercicio también que me parece muy interesante. Los invitamos, digamos, obviamente también tengo que hacerle publicidad a mi organización, que es la Asociación Colombiana de Estudios Astronómicos. Todos los sábados a las 10 de la mañana tenemos charlas. Yo tengo pues varias charlas, pero el próximo 16 de mayo voy a tener una que se llama Apolo 13, 50 años de una odisea. Pegarse a los grupos de astronomía de su ciudad también es muy importante, porque son personas que tenemos algún recorrido, y en el caso, por ejemplo, de la Asociación Colombiana de Estudios Astronómicos, que es mi grupo aquí en Bogotá, hay gente que le gusta el sistema solar, hay gente que le gusta la exobiología, hay gente que nos gusta la historia de la astronomía. Entonces hay personas que ya dicen, no, es que yo soy bibliotecario, o yo soy arquitecto, o yo soy ama de casa, y va encontrando pues diferentes nichos en los que se puede encontrar. Apoyarse en los grupos y en los planetarios es también muy importante. Y en mi caso, finalmente, lo que me hizo entrar o convencer de la astronomía fue Cosmos. Bueno, la película, la serie sí, pero también el libro de Carl Sagan, que tal vez fue mi evangelio cuando entré a la astronomía. Entonces, encontrar un buen librito, un libro sencillo. Germán Puerta tiene una buena serie de libros que lo atraen a uno muchísimo. Tiene inclusive libros para niños. Hay muchas opciones en cosas sencillas. Y no meterse uno de una vez en los binoculares ni en el telescopio, que en algún momento hay que hacerlo, sí, pero disfrutar lo sencillo y lo hermoso de la astronomía, como ir al planetario y dejarse llevar por los paseos que lo llevan a uno
allá en Explora o aquí en el Planetario Bogotá, es lo que finalmente lo enamora a uno de quedarse en este campo. Muy bien. Pues yo creo que hay algo pues bonito y como medio concluyente pues también en medio de esta conversación, y es que si ustedes recuerdan, en 100 años de soledad también hubo una peste, y fue la peste del insomnio, que de un día para otro llegó a Macondo y hizo que las personas perdieran la memoria. La gente, para combatirla, pues tenía que encerrarse en sus casas para que no se le contagiara, y como iban perdiendo la memoria, pues había que ponerle un rótulo con el nombre de los objetos para saber para qué servían y cómo se llamaban esos objetos y la gente pudiera reconocerlos. Entonces a la gente le tocó también confinarse en una cuarentena para no contagiar a los sanos, hasta que Melquiades resolvió con un brebaje pues la solución al problema. Ahora yo creo que en este momento puede que esté pasando exactamente lo contrario. Estamos en una cuarentena, tal vez algunos padecemos insomnio, yo a veces lo padezco. Y una de las cosas que está pasando es que tal vez no, la medicina de este insomnio es el recordar cosas como salir a mirar el cielo, recordar cosas como cocinarse un buen pan, compartir en familia y tener un encuentro distinto, o aprovecharse de estas tardes, noches para hablar de literatura, de astronomía y un montón de cosas. Conversaciones tan bonitas que tal vez nos hacen es recordar y no olvidar que vivimos en un mundo maravilloso, que vivimos en un espacio pues muy especial, y que en este espacio hay, incluso desde nuestras casas, la oportunidad de redescubrir el mundo entero, desde los pájaros que cantan por la mañana, los pregones que oímos en el barrio por la mañana, las montañas, el color, y registrar un poco de esa naturaleza que está activa, que está en nuestro entorno y que está haciendo cosas muy bonitas. No sé si hay todavía espacio para preguntas o ya debemos cerrar, pues nos dirás tú, Camila. Con esto, pero bueno, quería hacer esa alusión, pues a agradecer también pues esta conversación y este buen momento para cerrar la semana. Así es, no, Andrés, con esto pues concluimos, y muchísimas gracias a ti y a José Antonio por acompañarnos en esta tarde, a las casi 100 personas que se conectaron en esta actividad, y recordarles que esta actividad hace parte del Festival Gao en Casa. Tendremos otras actividades más la otra semana que los invitamos a ver en nuestra página web festivalgao.org. Muchísimas gracias a nuestros panelistas y bueno, desearles un feliz fin de semana. Bueno, Camila, muchas gracias. José Antonio, gracias por compartir este espacio, esta conversación y bueno, y todas esas lecciones tan bonitas que nos ha hecho todo lo que has aprendido y reconstruido en tu libro y en tu permanente observación del cielo. Muchas gracias. Un abrazo muy grande a todos desde la distancia, y específicamente esta noche los invito a ver la luna llena, a la cual tantas veces le cantó García Márquez. Maravilloso. Sí, es más, tengo una frase aquí que me la mandaron ahorita y la voy a aprovechar para que el cierre quede bien lunático entonces. Aunque creo que ya medio lo dijimos ahorita, ¿cierto? Dice la frase: se sintió más triste, más solo que nunca en la soledad eterna de este mundo sin ti, mi reina, perdida para siempre en el enigma del eclipse, se esfumó en la noche del eclipse mi general. Gracias a todos entonces y feliz noche. Hasta luego. Feliz noche.